corazón. Bien, quiero que abra su Biblia en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 23 y 24. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 23 y 24. Lo tenemos acá en la pantalla, vamos a leerlo todo de la Reina Valera 1960. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Primera de Juan, Matías. Primera carta de Juan, es una de las epístolas, está más adelante. Primera carta de Juan 3:23. Dice, y este es su mandamiento. ¿Qué es lo que es? Su mandamiento de Él, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿Cuál es la prueba? Por el Espíritu que nos ha dado. Ahora vuelva al versículo 22. Vuelva al versículo 22. Mire esta promesa tan maravillosa que está aquí en la palabra del Señor. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Cierra tus ojitos por un momento y oremos para que el propósito esta palabra sea en tu vida una realidad. Dios siempre envía su palabra con un propósito. Padre, gracias por tu palabra que nunca será vacía, sino que hará todo aquello para lo cual tú la envías. Así como la lluvia y la nieve que descienden del cielo, riegan la tierra y la hace germinar y producir, así tu palabra será prosperada en la vida de cada uno de los que la oigan y la pongan por obra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor por la palabra. Dios colocó en mi corazón traer una enseñanza sobre la guía del Espíritu Santo. Esta enseñanza hace parte de lo mismo. Es la guianza del Espíritu Santo, cómo nuestras vidas pueden ser trascendentes, salir de lo normal, de lo cotidiano, para ser extraordinarios, siendo guiados por el Espíritu Santo. Y hoy el subtítulo es su mandamiento. ¿Cómo es el subtítulo? Su mandamiento. En el versículo 23, primera de Juan 3:23, el apóstol Juan habla de su mandamiento, de Dios. Usted recuerda que a Jesús lo cuestionaron y le dijeron, ¿cuál es el primero y más grande mandamiento de la ley de Dios? ¿Y qué contestó el Señor? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el segundo. Aquí el apóstol Juan retoma las palabras del Señor y dice, este es su mandamiento, el mandamiento de Dios. O sea, lo resume en uno solo. Gramaticalmente, dos, porque habla de creer en su Hijo Jesucristo y en amar a las otras personas como Él nos lo mandó. O sea, hay cosas espirituales que humanamente no las podemos discernir. Ellas se tienen que discernir espiritualmente. Gramaticalmente es incorrecto que sea un mandamiento, pero que sean dos. Así como nuestro Dios es uno solo, pero son tres personas. Eso no lo entendemos, no lo comprendemos. El día que estemos allá lo vamos a comprender. Y vamos a decir, ay, mire qué fácil era. Como cuando usted tiene un acertijo y no es capaz y después le muestran cómo es la solución. Usted dice, tan sencillo. Pues son cosas sobrenaturales que Dios ha dejado en su palabra para que nosotros las podamos
tomar y así no las entendamos, las creamos y las obedezcamos. Para yo obedecer algo, primero tengo que conocerlo. Entonces el propósito de la enseñanza es ser obediente a su mandamiento. ¿Cuál es el propósito? Ser obediente, según Juan, al mandamiento de Dios, que es doble, que es el creer en Jesucristo, su Hijo, como nuestro Señor y Salvador. De eso ya nosotros como cristianos pues tenemos mucho conocimiento. ¿Qué es lo que tenemos que creer de Jesucristo? Que siendo Dios se despojó de su deidad y se hizo hombre. Y como hombre, Escritura, que Él se hizo servidor. Y como servidor dice que se humilló hasta la muerte. Y no cualquier muerte, muerte de cruz, que era la muerte más cruel para los delincuentes más terribles, porque Él efectivamente fue crucificado en medio de dos ladrones. Lo que usted y yo tenemos que creer de Jesucristo, del nombre de Jesucristo, es que Él, sin haber cometido pecado, fue juzgado y condenado, de manera que pagó el precio que tú y yo sí debíamos. O sea, la cruz, el precio de la crucifixión no era para Él, porque la Escritura lo describe a Jesucristo, al Hijo de Dios, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No había plan B. Usted recuerda cuando el día anterior a la crucifixión Jesús fue a orar al monte. Y dice que orando se angustió hasta la muerte. Y oraba al Padre y decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Fíjese que el mismo Jesucristo obedeció a su Padre. Voluntariamente Él se expuso, voluntariamente Él ofreció su vida. Nadie se la quitó, y Él lo dijo: nadie me la quita, yo la pongo. Lo que usted y yo debemos creer como cristianos es que lo que Él pagó en la cruz es suficiente para tu pecado y el mío. Eso es lo que necesitas creer. Ahora vamos a ver el regalo que Dios nos ha dado, de dónde viene la fuente del mayor regalo que Dios nos haya dado, porque mucha gente no lo entiende y no lo acepta. Pero usted y yo como cristianos, aunque no merecíamos, porque es algo que se nos da unilateralmente sin merecerlo, la misericordia de Dios se da gratuitamente, no porque la merezcamos, sino porque a Dios le plació. Dios es dador por excelencia. Entonces, Dios, que es nuestro Padre, nos coloca un mandamiento. Su mandamiento, dice el apóstol Juan, que es doble. Y luego en el siguiente versículo, en el 24, dice: el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. O sea, ¿cuál es la clave de permanecer en Dios? Guardar los mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Sigue diciendo el texto: y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. Diga, la clave es la permanencia. Diga, la clave es la permanencia. ¿Y cómo sabemos que Dios permanece en nosotros? Y el mismo apóstol da la respuesta: por el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu de Dios con el cual fuimos sellados, el que dio vida a nuestro espíritu, es el que da testimonio de que permanecemos en Dios. Ahora vamos a ver en el desarrollo del mensaje que hay cosas que nos cuesta trabajo comprender, o nos demoramos, o sencillamente por alguna razón no las recibimos o no las creemos. Pero Dios, de manera unilateral, nos quiere dar. Decía la hermana Claudia al orar que Dios en su corazón no quiere que nadie se pierda. Ese es el lema, o el, digamos, central de la Biblia. Dios no quiere que nadie se pierda, pero que todos vengan al arrepentimiento. Es decir, no es que Dios vaya a recibir a cualquiera de cualquier manera, no.
Porque Dios quiere que antes haya un cambio, porque el cielo al cual vamos, diga, yo voy para el cielo. Diga, nada pecaminoso puede entrar en él. ¿Usted recuerda una parábola que el Señor dijo de un rey que hizo una boda, su hijo se casaba, y mandó a los siervos a convidar a los nobles a que vinieran a la boda porque ya estaba todo listo? Y el uno dijo, no, no puedo ir porque me acabo de casar. El otro dijo, no, no voy porque acabo de comprar una yunta de bueyes, voy a probarla. El otro dijo, acabo de comprar un terreno. Pero el rey dijo, pero ya está todo listo, entonces vayan por las calles, por las plazas y conviden a todas las personas. Y los siervos fueron y llegaron, invitaron a las personas y las trajeron a la boda y le dijeron, Señor, hicimos lo que nos mandaste, pero todavía hay espacio. Y el rey dice, no, no se puede perder nada de lo que está preparado. Vayan por los caminos, por las encrucijadas, busquen a todos los que encuentren. Y ojo con esta palabra, y fuércenlos a entrar. Dios mío, qué misericordia de Dios. Hay gente que el Señor la tiene que meter al cielo a empujones. Porque dice, fuércenlos a entrar. Pero escúcheme, dice que ya después de que estaba lleno el salón de bodas, había alguien atrás, vestido no acorde a las bodas. Aunque todos fueron invitados, había uno que no estaba vestido acorde. Y el rey le dice, ¿y tú qué? ¿Por qué no vienes vestido acorde a la fiesta? Y dice que lo manda a sacar a las tinieblas de afuera y allí será el lloro y el crujir de dientes. Mis hermanos, esto es una realidad. O sea, no podemos tapar con un dedo la luz del sol. Así como hay un destino glorioso para los hijos de Dios, hay un destino horrendo y terrible para los que rechazan el plan de salvación. Esto no me lo estoy inventando, es parte de la Escritura y necesitamos comprenderlo. ¿Sabe por qué? Porque habrá gente que habrá que meterla en empujones. Ayer salimos a evangelizar y estaba lloviendo. Pero lloviendo y todo, ahí, no sé, no alcancé a contar cuántas personas hicieron la oración de fe. Pero yo creo en esa oración que se hace, así sea abajo de un palo, en una lluvia. Yo creo en que cuando una persona hace una oración y recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, Dios toma en cuenta esa oración. Luego, por alguna razón, lo alcanza, sea un día, 2 días, semanas, meses, años más adelante, pero esa oración que la persona hace no es inofensiva, no es inocua, sino que ella alcanza a la persona. O sea que yo entiendo, si yo cumplo con el mandamiento de Dios, que no es gravoso, no es no es difícil de comprender, que es un mandamiento doble, creer en Jesucristo, ya le expliqué lo que tenemos que creer, y lo otro, que Él nos manda, que nos amemos unos a otros, como Él nos ha mandado. Entonces vamos a ir ya al desarrollo del mensaje y es entender cuál es la fuente del amor, de dónde viene. Yo necesito comprender el origen, la fuente del amor, porque del cual soy beneficiario. Diga, yo soy beneficiario del amor de Dios. El amor proviene de Dios. ¿Qué fue lo que dije? El amor proviene de Dios. Usted mira a Juan y Juan habla
hacía una maldad ya la hace más grande y cada vez le va pareciendo que es poquito lo que hace. Y es donde el pecado ahonda y hay unas profundidades insondables que se puede llegar en el pecado y la gente cauteriza su conciencia. Entonces, el regalo más grande que Dios nos haya podido dar es su amor y el habernos adoptado como sus hijos. No todos los que dicen ser hijos de Dios son hijos de Dios. Hay condiciones. Aunque Dios quiere que toda la humanidad sea salva, Él colocó condiciones para que los que quisieran entraran dentro de la promesa. ¿Y cuál es la condición para ser hijo de Dios? Dice, a los que le recibieron, o sea que hay un requisito, usted tiene que recibir a Jesucristo, que es lo que hacemos con la oración de fe. Así sea empujadito, así sea como
quiero que se muera mi suegra. Porque en este tiempo que la he servido, he aprendido a amarla, ahora me defiende de mi esposo, ahora me ayuda, ahora se ha vuelto mi mejor amiga. Y el herbolario le dice, no se preocupe que yo no le di ningún veneno, yo le di fue un tónico para que su suegra se fortaleciera. ¿En quién estaba el problema? Así pasa con muchos de nosotros. No hay personas difíciles de amar, los que tenemos que cambiar de actitud somos nosotros. O sea que, aunque este es un cuento chino, puede ser ficción, eso no existe. Alguien se lo inventó y lo puso en internet, a mí me pareció curioso traerlo. Escúcheme, pero no difiere de la realidad mucho. Hay muchas cosas que con amor las podemos vencer. Al hijo más rebelde, al hijo más desobediente, una mamá lo vence con amor y cariño y disciplina. No es que le va a permitir todo, no. Tiene que haber un trabajo de disciplina y de amor. ¿Qué le quiero decir con esto? Que el mayor regalo que Dios nos haya dado es que Él nos llama a sus hijos. Ser hijo de Dios no es cualquier cosa. Usted puede ser el hijo del presidente de Estados Unidos o el presidente de cualquier país grande, pero el próximo año es el hijo del expresidente. En las próximas elecciones usted es el hijo del expresidente, mientras que nosotros somos hijos de Dios y nunca dejaremos de ser hijos de Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? ¿En qué radica la dificultad de que muchas personas no entiendan el amor de Dios? Y hay tres razones que se las quiero explicar. En ocasiones el orgullo es el que nos hace sentir dignos antes que recibir el amor de Dios. Diga, el orgullo, la prepotencia, la altivez. Hay gente que usted le habla del Señor y le dice, yo no necesito de Dios, yo no mato, yo no robo, yo no le deseo mal a nadie, yo no deseo a la mujer del prójimo o el esposo de la prójima, como sea. Y ellos se consideran que no necesitan del amor de Dios. Y hay mucha gente así, pensando que no necesitan de Dios, ellos han hecho un Dios a su medida, de sus anhelos y de sus sueños y de sus pareceres. El pecado más grande que puede haber es el orgullo y la altivez. Porque ese pecado fue el que hizo que Satanás fuera arrojado del cielo. ¿Usted sabía eso? Parece inocuo sentirse uno orgulloso y prepotente, pero es gravísimo. Porque a los soberbios Dios los mira, pero a los humildes dice que los abraza. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Levante su mano derecha y diga, yo necesito del amor de Dios. Diga, ahí lo tengo en mi corazón. Dale un aplauso al Señor por el amor de Dios. Hay una segunda razón por la que muchas personas no aceptan el amor de Dios, y es por incredulidad. ¿Qué fue lo que dije? Incredulidad, que nos hace sentir que no podemos confiar en el amor de Dios. ¿Sabe que yo lo he visto y lo he dicho aquí muchas veces? Predicando en la correccional de los patios, un día vi un muchacho y cuando se hacía la reunión con los muchachos, él se hacía lejos, aparte. Y lo llamó la líder que estaba ahí y le dice, venga, Luis Carlos, únase al grupo. Y le dice, no, mira, no gaste el tiempo conmigo, yo soy muy malo, Dios no me perdona. Hay gente que no cree que Dios le puede perdonar. Y hay un solo pecado que Dios no perdona. ¿Cuál es? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero si nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos guía, nunca vamos a tentar blasfemar contra Él. Hay gente que no se considera digna del amor de Dios por las experiencias que ha tenido. De pronto fueron maltratados de niños, fueron abusados, violados, abandonados. Y eso ha creado heridas en el corazón y se crea una desconfianza hacia Dios. Y déjeme decirle, la Biblia dice que tu padre y tu madre
Dios no nos manda a juzgar. No juzguéis para que no seáis juzgados. No condenéis para no ser condenados. Esto es lo que se llama benignidad. Como hijos de Dios debemos aprender a ejercer la benignidad. ¿Qué es la benignidad? Es pensar bien de las otras personas. Pensar bien. Que si yo recibo una ofensa de alguien, yo pueda pensar, pobre hombre, está angustiado, de pronto va a visitar a su esposa que la van a operar al hospital, por eso tiene afán, por eso está pitando. Pero ¿qué hace el común de las personas? Saca la cabeza y comienza a pelear. Diga, yo debo ser benigno. Diga, la benignidad es la muestra del amor de Dios en mi corazón. Y la benignidad es interna, pero tiene que manifestarse externamente. El odio no puede tener cabida en nuestro corazón. ¿Quién es el padre del odio y de la mentira y del asesinato? Cuando yo me airo, cuando yo me enojo con alguien y lo odio o le deseo algo malo, estoy siendo reo de juicio, porque el Señor dijo, ¿oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás o odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, oren por los que los ultrajan y los persiguen. Dice, y sean buenos como mi Padre, que es bueno. Él hace salir el sol sobre justos e injustos y hace llover, bueno, al contrario, hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Entonces, ¿cuál es la fuente del amor? Diga, Dios. Diga, y el amor de Dios está en mi corazón. Diga, y el Espíritu Santo me da testimonio de ese amor. Dale un aplauso al Señor por el amor de Dios en tu corazón. Hay una segunda verdad fundamental que está en este capítulo que nosotros necesitamos entender para poder ser obedientes a su mandamiento. Y es que debemos conocer el destino de los hijos de Dios. Diga, yo debo conocer el destino de los hijos de Dios. Entendiendo que el mayor regalo de Dios, de su amor, es llamarme su hijo. Ahora, en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2, quiero que tomemos el versículo 2 para explicar esto de conocer el destino de los hijos de Dios. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esto parece un poquito enredado, pero yo lo voy a explicar con una ilustración. Lo que el apóstol está diciendo es, nosotros ahora nos vemos con imperfecciones, nos vemos con afanes, nos vemos con achaques, dolencias, fracasos, éxitos, nos vemos fluctuantes. Pero cuando estemos con Él, nuestro destino final será como Él. O sea, si Jesús está sentado a la diestra del Padre glorificado, la Escritura dice que nosotros estamos sentados con Él juntamente en los lugares celestiales. Eso es espiritualmente, pero nuestro destino final es el cielo. ¿Qué es una pupa? Una pupa es una mariposa que está dentro de un capullo. A eso se le llama una pupa. Es feo. Ese animalito, antes de meterse dentro del capullo, es un gusano de esos loscos que pican durísimo. Pero cuando él se va a convertir en mariposa, él hace un caparazón que se llama un capullo, se mete dentro de él y pasa un tiempo. Y usted después ve que el capullo está quieto, pero después comienza a moverse. Ya está a punto de nacer una mariposa hermosa con unas alas espléndidas. Pero el proceso es doloroso. El proceso cuesta. Pero el destino final de ese animalito es ser una mariposa espléndida con unos colores espectaculares. Asimismo es el futuro glorioso de los hijos de Dios. En el cielo, diga, voy para el cielo. Diga, y voy contento
mal a nadie, yo vivo mi vida de cualquier manera y se van a llevar una sorpresa el día que partan de este mundo. No se van a disolver como esa gota en el océano, sino que van a enfrentar un juicio y va a estar delante de ellos algo terrible que se llama el infierno. O sea, esto no es un cuento chino, esto es una realidad. Esto es algo que usted y yo somos librados por haber creído en Jesucristo y obedecer a sus mandamientos y ser guiados por el Espíritu Santo. Pero ¿por qué le explico esto? Porque afuera hay gente llena de filosofía que lo pueden envolver a usted con palabras
la justicia se notará en la vida de un hijo de Dios. ¿Qué fue lo que dije? La justicia se notará en la vida de un hijo de Dios. Primera de Juan 3:7. Primera de Juan 3:7. Ya la última parte donde en el cumplimiento y la obediencia del único mandamiento que es doble, ella nos da la prerrogativa de que nuestra vida sea una vida pública y nuestra vida sea una vida de justicia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice primera de Juan 3:7? Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. ¿Quién es el justo? El que hace justicia. No es el que dice ser justo, sino el que hace justicia. Es decir, por eso la Biblia dice que yo no puedo dar testimonio de mí mismo. El único que pudo dar testimonio de él mismo y no pecar fue Jesús. Pero usted y yo tenemos que recibir el testimonio de otra persona. ¿Quién dice que usted es justo o no? Las personas que lo ven. Ahora, si yo soy hijo de Dios, yo no me puedo engañar. Tengo que aprender a practicar la justicia. Tendemos a ser egoístas. Tendemos a ser egoístas. Queremos lo mejor para nosotros, queremos lo mejor para nuestra familia, sin importar afuera. Pero nuestro Padre Celestial, que es justo, Él es el juez justo del universo, Él quiere lo mejor para todos. Entonces, aquí es donde yo debo entender que como cristiano, como hijo de Dios, debo aprender a practicar la justicia. Y la justicia está en no juzgar a nadie. Cuando Jesús le fue llevado a una mujer sorprendida en adulterio, se la llevaban los fariseos y le dicen maestro, pero lo llevaron para tentarlo. Estaba en el templo. Esta mujer fue sorprendida en el pleno acto del adulterio. La ley de Moisés dice que debemos apedrearla hasta que muera. Paréntesis. Una mujer adultera sola. ¿Y dónde está el varón? ¿Por qué solamente llevan a la mujer? O sea, ya había un sesgo de injusticia y querían era probar a Jesús. Pero Él, que es Dios y que tiene toda la sabiduría del mundo, dice que comenzó a escribir en el suelo. No le contestó a nadie nada. Entonces, como le insistían, dijo, aquel que esté libre de pecado, que lance la piedra, que sea el primero en lanzarla. Dice que todos se fueron bien. Hasta que quedó él y la mujer, y él le pregunta, mujer, ¿dónde están los que te condenan? Ella dice, Señor, se han ido. Y él le dice, ni yo mismo te condeno, vete y no peques más. Escúcheme bien, esto es de practicar. No vamos a ser perfectos de la noche a la mañana, pero debe haber un momento donde yo determino ser justo, no juzgar a nadie y comenzar a caminar de tal manera que agrade a Dios. Yo he incorporado a mi oración, y lo he dicho aquí varias veces, una frase: Señor, guárdame de tentación. Así lo dice el Padre Nuestro, guárdame de pecado. Pero yo le he incorporado algo adicional: dame un corazón puro y recto delante de ti, para que lo que yo haga sea agradable. Ahora, hay cosas que yo hago que pronto no le agradan a las personas, pero yo no estoy por agradar a las personas, estoy para agradar a Dios. La justicia tiene que notarse en nuestra vida. Diga, la justicia se tiene que notar en mi vida. El que hace justicia es justo, no es decir, no es ponerme un rótulo de justicia, un vestido de justicia, sino es actuar. Santiago dijo que debemos ser hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores, porque a veces digo, pero es que es difícil ser justo, es difícil. No, yo siempre he dicho, en un negocio gana el que compra y gana el que vende. No tiene por qué haber perdedores. En una relación matrimonial, ganancia pura, ganan los dos. En una relación padre-hijos, ganan todos. Qué lindo poder criar a nuestros hijos, todo el esfuerzo que implica eso. Después, cuando ya seamos viejitos, vamos a cosechar todo lo bueno que hemos sembrado en nuestros hijos. ¿Cierto? Solo mandamiento: creer en Jesucristo y amar los unos a los otros. Personas difíciles de amar, tenemos
Y el creer, pues ya todos hemos creído. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Permanecer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Permanecer. Y la permanencia nos la garantiza que cumplimos sus mandamientos porque hemos recibido la guianza de su Espíritu Santo. ¿Qué tan importante es tener esa camaradería con el Espíritu Santo? Se vuelva tu amigo, tu consejero, tu maestro, todo. Porque Él es el que te lleva a la salvación. Levanta tus manitas al cielo. Padre, gracias. Tu palabra nunca regresará vacía, sino que ella hará todo aquello para lo cual tú la enviaste. Señor, damos gloria y honra a tu nombre por tu Santo Espíritu, la promesa que tú nos dejaste al partir Jesucristo al cielo. Porque Él está todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Él nos consuela cuando estamos tristes, nos enseña toda verdad, nos enseña toda justicia y nos allana el camino a la salvación. Gracias, Señor, porque a través del Espíritu Santo podemos permanecer en ti y en tu palabra. Cuando caemos, Él nos redarguye, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y Él nos da la capacidad de amar aún a las personas difíciles de amar. Ayúdanos, Señor, a amar a aquellas personas difíciles. Ayúdanos a entender que si tú nos amaste cuando nosotros éramos complicados, cuando te negábamos, cuando éramos incrédulos, pero tú nos esperaste, nosotros también podamos tener esa paciencia para amar a aquellos que cuesta amarlos. Saber que el amor proviene de ti, que tú eres la fuente inagotable del amor y que la has derramado en nuestros corazones a través de tu Espíritu Santo que nos da la capacidad de amar. También saber que el destino nuestro es el cielo. Un día te veremos, un día cenaremos contigo en las bodas del Cordero, un día caminaremos en las calles de oro y mar de cristal, un día te veremos tal como eres y nosotros seremos como tú, Señor, semejante. Gracias, Señor, porque conocer nuestro destino nos ayuda a purificar nuestras vidas y ser cada día mejores y agradables delante de ti. Ayúdanos a que la justicia tuya se muestre a través de nuestras vidas, que de pronto sin palabras, pero con acciones, podamos desmentir cada calumnia, cada mentira, cada ataque de las tinieblas y poder deshacer las obras del maligno en los seres queridos nuestros a través del amor que tú colocas en nuestros corazones. Con su mano levantada diga: yo propongo en mi corazón cumplir su mandamiento. Diga: creer en el nombre de su Hijo Jesucristo y amar a todas las personas sin importar cómo son.